Durante los últimos 75 años, la OTAN ha sido el escudo que ha protegido a Europa, consolidándose como la alianza militar más poderosa del mundo. En el corazón de esta coalición se encuentra Estados Unidos, su pilar más fuerte y decisivo. Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la escena política, todo está a punto de cambiar drásticamente. Las declaraciones abiertas de Trump, en las que ha sugerido que Estados Unidos debería distanciarse de la OTAN, han causado una gran conmoción. El expresidente ha llegado incluso a calificar a la organización de obsoleta e innecesaria, lo que ha encendido las alarmas en toda Europa. El impacto de esta postura no se ha limitado solo a las palabras. Trump ha sido directo en su trato con el liderazgo europeo, especialmente en su intercambio tenso con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Dicho intercambio ha dejado en evidencia la creciente incertidumbre sobre el futuro de la alianza. Además, el nuevo canciller de Alemania ha insinuado la posibilidad de liberarse de la influencia estadounidense, lo que ha aumentado la especulación de que la OTAN podría estar acercándose a su fin. Aquí surge la pregunta del millón: si Estados Unidos se retira de la OTAN, ¿puede Europa defenderse de Rusia? Durante una conferencia de prensa, Trump lanzó una pregunta provocadora al primer ministro del Reino Unido: ¿puede el Reino Unido luchar contra Rusia sin Estados Unidos? La respuesta fue simplemente una risa incómoda, lo que dejó al descubierto la profunda dependencia europea de la potencia norteamericana en términos de defensa. Sin embargo, ¿es realmente imposible que el Reino Unido, Alemania y Francia construyan un ejército lo suficientemente fuerte como para mantenerse sin el apoyo de Estados Unidos? Además, no podemos pasar por alto una cuestión igual de importante: ¿qué sucede con Estados Unidos si abandona la OTAN? Durante décadas, Estados Unidos ha dependido de la alianza para llevar a cabo sus operaciones militares en escenarios clave como Afganistán, Irak o Libia. La OTAN ha sido la fuerza de primera línea estadounidense en conflictos internacionales, proporcionando respaldo estratégico y logístico. Si Estados Unidos decide abandonar la organización, ¿seguirá teniendo la capacidad de luchar en otros conflictos por su cuenta? Otro aspecto fundamental a considerar es el equilibrio global. Si Estados Unidos se aleja de la OTAN, ¿no aprovechará China esta oportunidad para desafiar el poder occidental y cambiar el orden geopolítico? Además, la estrategia ártica de Estados Unidos también depende considerablemente de la OTAN. Si la alianza se desmorona, la pregunta es clara: ¿quién tomará el control del Ártico, una región cada vez más disputada y estratégica? En el video de hoy, profundizaremos en la posible caída de la alianza militar más poderosa del mundo. Un colapso que podría sacudir el orden global y devolver al mundo la incertidumbre que se vivió tras la Segunda Guerra Mundial. Les hacemos una humilde petición: suscríbanse a este canal para mantenerse actualizados con nuestros próximos videos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de alta calidad para ustedes. Para entender el presente, debemos retroceder en el tiempo y conocer cómo y por qué se creó la OTAN, así como la razón detrás de su dependencia de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba debilitada y la Unión Soviética expandía rápidamente su influencia en el continente. Para frenar esta amenaza, el 4 de abril de 1949 se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El objetivo era claro: si un país miembro era atacado, todos los demás se comprometerían a defenderlo colectivamente. Desde sus inicios, Estados Unidos asumió el liderazgo, proporcionando dirección militar, protección nuclear y apoyo financiero. Durante la Guerra Fría, la OTAN adquirió aún más relevancia, ya que Estados Unidos estableció bases militares permanentes en Alemania Occidental, Italia y el Reino Unido para contrarrestar la amenaza soviética. Con el paso de los años, muchos países europeos redujeron sus gastos militares, confiando cada vez más en la protección brindada por la potencia norteamericana. En 1991, tras el colapso de la Unión Soviética, muchos pensaron que la OTAN ya no era necesaria. Sin embargo, en lugar de disolverse, la organización se expandió hacia el este. Numerosos países que anteriormente estaban bajo el control soviético buscaron unirse a la OTAN para garantizar su seguridad frente a Rusia. En 1999, Polonia, Hungría y la República Checa se unieron, acercando la alianza a las fronteras rusas. Esta tendencia continuó en 2004 con la incorporación de Estonia, Letonia y Lituania, lo que provocó que Moscú percibiera esta expansión como una amenaza directa, argumentando que Occidente había roto las promesas de no avanzar hacia el este. A lo largo de los años, la OTAN ha evolucionado, pero su dependencia de Estados Unidos sigue siendo un punto clave de debate.
¿será posible que Europa alguna vez tome las riendas de su propia seguridad? ¿O el colapso de la alianza abrirá las puertas a una nueva era de conflictos y rivalidades globales? Lo descubriremos a medida que los eventos se desarrollen y el equilibrio de poder continúe cambiando en el escenario internacional. Rusia ha argumentado durante años que Occidente rompió una promesa hecha al final de la Guerra Fría, no expandir la OTAN hacia el este. Sin embargo, esa promesa nunca fue formalmente escrita en un tratado, lo que dejó abierta la puerta para que la alianza continuara creciendo. El punto de inflexión más grande llegó en 2008, cuando la OTAN declaró que tanto Ucrania como Georgia podrían unirse en el futuro. Esta declaración enfureció a Rusia, que percibió el avance de la OTAN como una amenaza directa a su seguridad y sus zonas de influencia en Europa del Este. Ese mismo año, como respuesta contundente, Rusia invadió Georgia, dejando claro que no toleraría la expansión de la OTAN hacia su periferia. Fue una señal de advertencia que resonó en toda Europa, mostrando la determinación rusa de preservar lo que consideraba su esfera de control. Años después, en 2014, Rusia tomó el control de Crimea. Un movimiento que aumentó drásticamente las tensiones con la OTAN y que dejó a muchos países europeos preocupados por la posibilidad de nuevas agresiones rusas. En respuesta a estas acciones, la OTAN reforzó su presencia militar en Europa del Este. El despliegue de tropas y sistemas de defensa antimisiles fue inmediato, especialmente en países como Polonia y los estados bálticos. Estados Unidos, como siempre, siguió siendo la columna vertebral de la alianza, proporcionando la mayor parte del financiamiento militar y el grueso de las tropas. Durante la presidencia de Barack Obama, Washington intentó equilibrar la expansión de la OTAN sin provocar demasiado a Rusia, lo que resultó en un delicado juego de estrategias geopolíticas. Aunque Obama aumentó la presencia militar de la OTAN en Europa del Este, en privado aseguró a Moscú que no se permitiría la membresía de Ucrania. Sin embargo, cuando Joe Biden asumió el cargo en 2021, cambió este enfoque de manera significativa. La administración Biden comenzó a apoyar abiertamente la posible adhesión de Ucrania a la OTAN y, al mismo tiempo, envió miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev. La postura estadounidense se volvió más firme frente a Rusia, lo que rápidamente elevó las tensiones en la región. En 2022, el contexto se tornó aún más complejo cuando Finlandia y Suecia también solicitaron unirse a la OTAN, lo que aumentó los temores de Rusia ante el crecimiento de la alianza en el norte de Europa. Fue en este contexto que el 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, argumentando que la OTAN amenazaba su seguridad nacional. Esta guerra transformó por completo el papel de la OTAN, que pasó de ser una alianza defensiva a convertirse en un apoyo directo a Ucrania, suministrando armas, entrenamiento y asistencia logística. El conflicto en Ucrania se convirtió rápidamente en uno de los mayores desafíos para la OTAN desde la Guerra Fría. Aunque poderosa y grande, la organización depende en gran medida de Estados Unidos para el liderazgo, el financiamiento y la fuerza militar. Para ponerlo en contexto, en 2023 Estados Unidos aportó casi el 70% del gasto total en defensa de la OTAN, consolidándose como el mayor financiador de la alianza. Muchos países europeos, especialmente Alemania y Francia, habían reducido drásticamente sus presupuestos militares tras el final de la Guerra Fría, confiando en que la protección estadounidense siempre estaría garantizada. Más allá del financiamiento, la presencia militar estadounidense en Europa sigue siendo un pilar fundamental para la defensa del continente. Hasta 2023, aproximadamente 100.000 tropas estadounidenses estaban estacionadas en países miembros de la OTAN, con grandes bases en Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. Además, Estados Unidos proporciona recursos militares avanzados que muchos miembros de la OTAN no poseen, como sistemas de defensa antimisiles de última generación, incluidos los sistemas Patriot y Aegis Ashore, que protegen ciudades europeas de posibles ataques con misiles balísticos. Asimismo, Estados Unidos suministra aviones de combate modernos, como el F-35, el F-16 y el F-15, garantizando la superioridad aérea de la alianza. En términos de disuasión nuclear, se estima que alrededor de 100 bombas nucleares estadounidenses están estacionadas en países de la OTAN, incluidos Alemania, Bélgica, Italia, los Países Bajos y Turquía. Estos arsenales representan un elemento crucial para mantener el equilibrio de poder en Europa. Además, Estados Unidos contribuye al monitoreo de amenazas mediante satélites espías y drones, rastreando movimientos enemigos e interceptando comunicaciones clave.
Sin embargo, el regreso de Donald Trump al poder podría desencadenar un cambio sísmico en la estructura de la alianza. Trump ha criticado repetidamente a la OTAN, argumentando que muchos países europeos no están aportando lo suficiente en términos financieros y que Estados Unidos lleva una carga desproporcionada. Ha advertido que, si los miembros no aumentan su gasto en defensa, podría retirar el apoyo de Estados Unidos o incluso abandonar la organización por completo. Esta amenaza plantea un escenario incierto, ya que sin la participación estadounidense, la OTAN perdería casi el 70% de su presupuesto total en defensa, así como su capacidad de disuasión nuclear y sus fuerzas de despliegue rápido. ¿Podría Europa asumir por sí sola el liderazgo militar en el continente? ¿Sería capaz de reorganizar sus fuerzas armadas para enfrentar la amenaza rusa sin la presencia estadounidense? Estas preguntas siguen siendo objeto de intenso debate entre líderes europeos y analistas estratégicos. Lo que está claro es que el futuro de la OTAN pende de un hilo y que cualquier cambio drástico en la política estadounidense podría desencadenar una reconfiguración del equilibrio de poder en Europa y más allá. Europa ha dependido durante décadas de Estados Unidos para garantizar su seguridad, pero si excluimos el gasto estadounidense, el presupuesto militar europeo en 2024 fue de 457.000 millones de dólares, mientras que el gasto militar de Rusia ascendió a 461.600 millones. Esto significa que Rusia está invirtiendo más que toda Europa junta en su defensa, lo que representa un riesgo significativo dado que Rusia opera bajo un único mando, mientras que los ejércitos europeos están divididos en 28 fuerzas armadas con distintos liderazgos y estrategias. Para igualar la fuerza de 100.000 tropas estadounidenses, Europa necesitaría crear unas 50 brigadas completamente equipadas, lo que implicaría miles de tanques, vehículos blindados y artillería pesada. Aunque cuenta con 1.470.000 militares en servicio activo, estos están distribuidos entre múltiples países con diferentes cadenas de mando, lo que limita la capacidad de respuesta rápida y coordinada en caso de conflicto. Además, si Estados Unidos desmantelara sus 6 bases nucleares en Europa, se generaría un vacío estratégico. Francia y Alemania ya consideran la posibilidad de compartir capacidades nucleares, pero establecer una disuasión creíble llevaría tiempo y esfuerzo político considerable. Sin el respaldo estadounidense, la OTAN enfrentaría grandes desafíos para mantener la defensa del continente. Si Estados Unidos abandona la OTAN, perdería el apoyo militar europeo en conflictos internacionales y cedería influencia estratégica en Europa, lo que podría beneficiar a rivales como Rusia y China. La incógnita principal es si Europa logrará reorganizarse y asumir el liderazgo de su propia seguridad o si la alianza, que ha garantizado la paz en el continente durante más de 7 décadas, está al borde del colapso. Si Estados Unidos abandonara la OTAN, las consecuencias serían profundas tanto para Europa como para la estrategia militar estadounidense. Durante conflictos como la guerra en Afganistán, aliados clave como el Reino Unido, Alemania y Francia desplegaron tropas, compartieron inteligencia y brindaron apoyo aéreo. Sin este respaldo, Estados Unidos habría necesitado más recursos, tropas y asumiendo mayores riesgos. Una de las mayores ventajas de la OTAN para Estados Unidos es su red de bases militares en Europa y Medio Oriente, esenciales para operaciones rápidas y seguras. Bases como Ramstein en Alemania y Incirlik en Turquía son fundamentales para lanzar misiones y transportar suministros a zonas conflictivas. Sin la OTAN, Estados Unidos tendría que depender exclusivamente de sus propias bases o negociar acuerdos bilaterales, lo que aumentaría costos y tiempos de despliegue. El Ártico también representa un desafío estratégico crucial. Rusia ha establecido más de 50 bases militares en la región y cuenta con la flota de rompehielos más grande del mundo, mientras que Estados Unidos solo tiene 2 rompehielos operativos y algunas bases en Alaska. Sin la OTAN, Washington necesitaría rediseñar su estrategia en el Ártico, ya que perdería el apoyo de aliados clave como Canadá y Noruega. Además, China está ampliando su influencia en la región, aprovechando las nuevas rutas comerciales abiertas por el deshielo. Si la OTAN colapsa, Estados Unidos también perdería su capacidad de proyectar poder militar a nivel global. Durante décadas, la alianza ha proporcionado apoyo aéreo, logístico y de inteligencia en conflictos como Irak, Libia y Afganistán. Sin este respaldo, cada intervención militar estadounidense sería más costosa y arriesgada. Por otro lado, Europa se vería obligada a reorganizar su defensa. La posibilidad de compartir capacidades nucleares entre Francia y Alemania está en discusión, pero llevaría años lograr una disuasión creíble.
Además, el vacío dejado por Estados Unidos podría ser aprovechado por China, que ya ha fortalecido sus lazos económicos en Europa a través de proyectos de infraestructura y tecnología. La influencia de Pekín podría crecer significativamente si Europa busca nuevas alianzas tras la retirada estadounidense. Si la OTAN colapsa, el equilibrio de poder global cambiaría drásticamente. Rusia y China podrían consolidar su influencia, mientras que Estados Unidos perdería su capacidad de respuesta rápida y su presencia estratégica en regiones clave. El fin de la OTAN no solo afectaría la seguridad europea, sino también la posición geopolítica de Estados Unidos en el mundo. Si te interesa el impacto que tendría la salida de Estados Unidos de la OTAN y cómo esto podría cambiar el equilibrio de poder global, no te pierdas nuestros próximos videos. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos debería seguir liderando la OTAN o es hora de que Europa tome las riendas? Queremos saber lo que piensas. Dale like si te gustó el video y comparte para que más personas conozcan esta perspectiva. Nos vemos en el próximo análisis.